tenemos la presencia de un cirujano de hombro muy conocido en el mundo, que es el doctor Carlos Torrens de Barcelona. Gracias, Carlos, por tu predisposición y por ofrecernos compartir parte de tu tiempo. Gracias a ti, Daniel. La verdad es que es un placer y más en estos tiempos poder contactar contigo y saber un poco cómo está todo en estos sitios es, yo creo que muy importante. De manera que gracias por organizar esto. Bien, gracias a ti. Y mi primera pregunta sería lo que le pregunto a todo el mundo: ¿cómo llegaste a la cirugía de hombro? Porque en nuestra generación no era una subespecialidad que estuviera consolidada. La verdad es que supongo que todos habremos respondido con casualidades, porque como dices, no era nada consolidado. Uh-huh. Yo tengo que decirte que sorprendentemente la primera cirugía de ortopedia que yo vi, siendo estudiante, fue una reparación de banca abierta, es decir, Ajá. no vi nada, porque era un campo muy pequeño, pero se suponía que tenía que ver eso, ¿no? Luego, puedo decirte que en los 5 años de residencia que hice no vi ninguna cirugía de hombro, en 5 años, ninguna. Y entonces, afortunadamente, el jefe que yo tenía era el doctor Marín, que estaba especializado solo en cirugía de rodilla. Era de los pocos cirujanos ortopédicos que en aquella época hacía solo una disciplina y quiso que en el hospital cada uno hiciera una disciplina, lo cual era sorprendentemente novedoso en España. Y me escogió para hacer cirugía de hombro. La verdad es que yo pensaba que no tenía ni idea, no había visto nunca ni una cirugía de hombro. Había atendido por casualidad un congreso de hombro. Verás tú qué congreso. Había ido a las jornadas lionesas de hombro del 1992, que fue el año que terminé la residencia. Y entonces estuve trabajando en un hospital muy pequeñito y el adjunto que tenía que ir a Lyon se puso enfermo y me dijeron, ves tú. Lo cual, imagínate, porque yo no sabía francés, no había visto nunca una cirugía de hombro y me pasé 3 o 4 días entre 1000 personas hablando de hombro y yo pensando, bueno, esto tiene que ser interesante. Así Impresionante. empezó todo. Impresionante. Sabes que a mí me sucedió en el 92 también. Y me llama mi jefe, el doctor Schechter, y me dice, usted tiene que ser el hombre de hombro. Y yo salí de su despacho pensando, me mató. ¿Quién me va a venir a ver por un problema de hombro? Y realmente, en la mayoría de los casos ha sido por casualidades, por imposiciones, pero realmente funcionó, ¿no? Y si tuvieras que elegir quién fue la persona que más marcó tu camino en este tema, ¿a quién elegirías? Probablemente elegiría a 3 personas. Una, creo que tú lo conociste bien, se llamaba Joan Armengol. Uh-huh. Joan Armengol había estado con Luis Gigliani en Nueva York. Estábamos en hospitales muy cercanos y lo primero que aprendí fue de la mano de Joan Armengol. El segundo, estuve haciendo fellows con él en varias ocasiones. El último fue hace unos 14 años, que era bastante mayor él, pero tuve la suerte de hacer el European Fellowship con él. Y creo que es alguien que, más allá de todo lo que te enseñaba de cirugía de hombro, era su actitud humana. Rockwood, Charles Rockwood, sí, 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 Es, sí. Ahora sí, eh, ahora. Bien, bien. No, Rockwood, no. Rockwood creo que era un cirujano excelente, era como un cirujano de los de antes, ¿no? Que sabía operar, ¿no? Te enseñaba un montón de cirugía de hombro, de conceptos y todo, pero tenía una parte personal muy importante y que Absolutamente. desarrollaba mucho, ¿no? Absolutamente. Yo tuve la Mucho, suerte de ¿no? De manera formarme que con él. pienso que si tuviera que nombrar solo uno, lo nombraría él por todo, ¿no? Bien. Por técnica, por concepto y por individuo humano, ¿no? Uh-huh. Y el último que quisiera nombrar, y este no es cirujano de hombro, pero cambió mi vida completamente, fue Gordon Guyat, Ajá. un epidemiólogo de la McMaster, el fundador de la medicina basada en la evidencia, que casualmente yo también tuve oportunidad de ver en Barcelona en el 95. Y creo que es la persona que más ha cambiado mi formación o mi manera
manera de entender la medicina o de enfrentarme a ella. Bien, 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 muy interesante. Es interesante lo de las vidas paralelas porque también a mí me tocó iniciarme en el 92, también Rockwood para mí ha tenido un impacto gigantesco. ¿Y cómo es ser un cirujano de hombro en Barcelona? Ahora ya no es algo tan solitario y aislado como antes, ¿eh? Ah, Ahora, afortunadamente, en algunos servicios ya somos dos, ¿eh? Tú conoces a Fernando Santana. Sí, cómo Yo no. tengo la suerte de compartir con él. Significa que siempre decía que si algún día yo ponía la prótesis al revés, en el servicio nadie hubiera sabido que estaba al revés. Yo hubiera podido colgar la radiografía y todo el mundo hubiera dicho que estaba perfecto. Ahora al menos Fernando me dice que está al revés, ¿no? Bien, Pero hasta ahora había sido algo muy aislado. bien, bien. Sí, justamente lo hablaba ayer con un amigo de 30 años, ¿no? Y Rockwood lo decía, y yo lo he charlado con Rockwood también, qué distinto es operar con alguien que también está apasionado por el hombro, a operar con un ayudante que simplemente está cumpliendo su rol de ayudante y nada más, ¿no? Es un mundo muy distinto. Y al principio te habrá pasado, uno se siente muy solo. Yo me acuerdo que le escribíamos a Rockwood cartas y tardaban en llegar, no había internet, no había nada, y era difícil manejarse de esa manera, ¿no? Carlos, tuvimos la suerte de tenerte en el Congreso Mundial. ¿Habías estado ya en Buenos Aires? ¿No? No, no era mi primera vez en Ah, Argentina. mira, mira. Eh, sabes que, bueno, es una discusión grande en Argentina. Hay fanáticos de Madrid y hay fanáticos de Barcelona. Hay quien se siente, pero más allá del fútbol o más allá de los localismos, ¿eh? Es simplemente sentirte a tu aire en una ciudad. Yo estuve en Barcelona por primera vez en el 87, en Belviche, visitando a Cabot en un curso. Y la verdad es que me quedé encantado y yo me siento mucho más en Buenos Aires, en Barcelona, que en Madrid, por ejemplo. Aunque Buenos Aires tiene lugares que son como Madrid. La Avenida de Mayo, por ejemplo, son todos edificios como Madrid. ¿Qué impresión te dio? ¿Cómo lo viviste? La verdad es que yo tuve, Tuviste ah, poco tiempo. llegué el martes por la tarde Ujú. y el viernes me fui, ¿no? O sea que estuve 2 días. Tampoco hubiera podido tener una valoración objetiva porque mi hermano está casado con una chica argentina Ajá. y justamente enamorado de Buenos Aires. O sea que Ujú. todo lo que él me ha explicado hacía que tuviera una impresión sesgada. Pero la verdad es que cuando estás allá, creo que vives muy distinto toda la información que te llega cuando estás acá de un sitio, ¿no? Ujú. Y probablemente entiendes un poco mejor todo, aunque sea poco tiempo. Sí. Bien, bien. ¿Serrat o Sabina? Si es que se justifica la elección o los dos juntos. Serrat. Serrat. Bien, bien. Son estilos absolutamente distintos. Sabes que aquí son muy populares y la gente es como que los adora, ¿no? Bien. Y cuéntame, volviendo un poco a lo técnico, ¿qué procedimiento te entusiasma cuando tienes que hacer? Por ejemplo, yo te confieso, a mí me encanta luxación aguda con ruptura de manguito rotador y meterse ahí y hacer todo ese tema que es un poco impredecible y tienes que ir decidiendo sobre la marcha, si agregas una transferencia, si esto, si el otro, y me entusiasma mucho ese tipo de cirugía. En tu caso, ¿qué es lo que realmente te gusta y dices, estás con la expectativa que vas a hacer? De banca abierta. Sí. Yo siempre he pensado que esta es la cirugía más elegante y era de la que más me gustaba hacer, ¿no? La banca abierta. Ahora, sí, yo creo que esta es una cirugía muy elegante. Y ahora, probablemente las fracturas, los recambios protésicos, esto tiene
un margen de variación técnica que creo que es lo que lo hace atractivo. Bien, bien. Y dime, de todos estos años en los que ha transcurrido la subespecialidad que te ha tocado vivir, a nosotros nos ha tocado partir de cero y ver ese gran desarrollo, nuestra generación ha contemplado eso, lo que Rockwood llamó una explosión de interés con respecto a la patología del hombro. ¿Qué te parece que fue lo mejor y lo peor que hemos tenido a lo largo de todos estos años en nuestra subespecialidad? Lo mejor, sin lugar a dudas, es que ahora tenemos un montón de gente joven con muchas ganas de hacer cosas y de hacer cosas distintas, ¿no? Me sabe mal decirlo, pero probablemente la cosa peor es el abuso de artroscopia que se ha hecho. Se ha hecho un abuso de artroscopia y ahora muchos residentes o muchos adjuntos jóvenes llegan a nuestros centros sin saber hacer cirugía abierta, sencillamente porque no la han hecho nunca. Muchas veces me piden de ir a hacer cirugías a hospitales, pero creo que cada vez es más difícil que se tenga una visión global de lo que es la cirugía abierta. Y es lamentable. Me decían colegas americanos que el problema que tienen es ese con sus residentes jóvenes, que no solo no han hecho cirugía abierta, no han visto jamás hacer cirugía abierta. Y entonces es como que se saltean un paso, ¿no? Y nosotros lo vimos de entrada, tal vez haya pasado lo mismo en España, que muchos artroscopistas de rodilla pasaron a ser artroscopistas de hombro sin el paso intermedio de formarse en hombro, y hace 20 años uno veía cosas realmente desopilantes donde fallaba el diagnóstico. Eso era bastante común. Carlos, ¿cómo ves el futuro? Veo ahí detrás el afiche del curso que ustedes están organizando, que tuve la posibilidad de entrar a la página web y me parece impresionante. El concepto con el que se va a hacer realmente es una tentación enorme, veremos qué nos depara el destino, pero realmente es un curso para ir. Eh, Eso está dentro de tu futuro, sin lugar a dudas. Contanos un poquito cuál es el concepto. Mira, el futuro, yo pienso que desafortunadamente cada vez seremos menos parte del futuro. Cada vez la industria, la farmacéutica, diagnósticos inexistentes o existentes, con necesidades existentes o inexistentes, pero que fundamentalmente están basadas en términos económicos. El médico ha dejado de representar a la medicina bajo mi punto de vista, ¿no? Y un poco este es el objetivo. Es un curso con muy pocos participantes, eran grupos de 10, y mi objetivo es que la gente salga sabiendo leer críticamente un artículo, sabiendo ser crítico con indicaciones, con tratamientos, con cualquier proceso médico que va a recibir dentro de un tiempo. Es un poco la medicina basada en la evidencia. Volvamos al inicio. Al inicio. Y un poco este es el objetivo del curso, ¿vale? Que estoy muy ilusionado con Me parece intentar llevarlo a cabo. interesantísimo. Es que hay una cantidad de sesgos en nuestra práctica, y hay muchos de esos sesgos que no se tocan porque es políticamente incorrecto hablar de ellos, pero que influyen en definitiva en la relación entre el médico y el paciente. Y me parece apasionante eso. Me parece que además daría como tema para un webinar, porque la gente joven lo valora, pero no recibe mucho de eso, ¿no? Y creo que también desde lo que es la bioética se ha avanzado mucho, pero parece que es algo muy limitado y que está ahí escondido y no tiene la difusión que debiera tener. Entonces creo que valoro mucho ese punto de vista y soy totalmente empático con eso, porque creo que a nosotros y a nuestra generación, que venimos con una formación más ortodoxa, digamos, nos ha explotado en las manos este cambio tan grande.
Carlos, realmente ha sido un placer. Hemos tenido algunos problemitas de conexión, pero me parece que no tiene desperdicio esto y me voy con muchas cosas en la cabeza que me gustaría profundizar. Así que algo vamos a inventar. Me gustaría tal vez desde la Asociación Argentina invitarte a hablar de sesgos un día, a hacer algo con respecto a eso, ¿no? Creo que sería muy interesante. Te agradezco tu buena predisposición y siempre es un placer escuchar tus conferencias y más aún poder tener este diálogo contigo. Te mando un gran abrazo, espero que todo vaya bien allá y estamos aquí a tu disposición. Igualmente, Daniel. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias.